Una de las cosas que el Señor Jesús más hacía junto a sus discípulos era viajar para sanar y bendecir en diferentes lugares de Israel. Vemos que Él está haciendo un viaje hacia la cruz y está ahora dedicando más tiempo a instruir a sus discípulos más que un ministerio público donde enseñaba y hacía milagros. En la lección de hoy vamos a ver estas instrucciones para sus discípulos y vamos a recorrer diferentes lugares por donde pasó el Señor Jesús. Quédate en este canal para que conozcas junto a nosotros estos maravillosos lugares y las enseñanzas de Jesús para todos nosotros. Bienvenidos al canal Biblia e Israel. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que nos apoyes para que más personas puedan conocer este canal. Sin duda, vamos a agradecer que tú nos regales un me gusta, que tú también puedas dejarnos un comentario y también compartas este material con tus amigos. Además, queremos orar por tus pedidos de oración. Si tienes alguna petición, algo especial en tu corazón que quieras entregarle al Señor, por favor, también mándanos un comentario con eso, porque nos gustaría orar por ti desde la tierra de Israel. Quédate con nosotros. Que el Señor te bendiga. Estas son las antiguas ruinas de Betsaida. El pueblo de Betsaida fue de donde salieron Felipe, Simón Pedro y Andrés, los primeros discípulos de Jesús. Y por acá pasó el Señor Jesús haciendo varios milagros. Uno de ellos fue la alimentación de los 5.000. Ese día, cuando Jesús estuvo aquí, enseñó a la gente y también sanó a muchas personas. Pero el milagro que vamos a estudiar hoy es cuando Jesús sanó a un ciego. Permíteme leer para ti lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Dice, versículo 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces Jesús, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restaurada su vista, y vio de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Este milagro solamente lo encontramos en el Evangelio de Marcos. Y es bien particular porque de toda la Biblia, de todos los milagros de Jesús, es el único milagro que ocurre en dos etapas. Primero debemos notar que Jesús, cuando sana a este hombre, dice que lo sacó de la aldea. Lo tomó de la mano porque era ciego, tenía que guiarlo. Y acá vemos entonces nuevamente a ese Señor Jesús que de forma muy íntima trata con los enfermos. Pero creo que Marcos nos está queriendo destacar un aspecto bien importante de Jesús. Ya se acaban los milagros públicos de Jesús. Ahora todos los milagros Él los va a hacer tomando a la gente y llevándola aparte. Y a todos les va a seguir pidiendo que no le cuenten a nadie lo que Él está haciendo. Jesús no quiere multitudes siguiéndolo. Ahora vemos a Jesús enfocándose en sus discípulos, instruyéndolos, porque Él ya sabe que de aquí en adelante falta muy poco para que Él vaya al Calvario.
La pregunta que tenemos que hacernos entonces es ¿por qué Jesús sanó a este ciego en 2 etapas? Dice que primero escupió en sus ojos, algo que quizás algunos podrían considerar como un insulto o como algo quizás un poco desagradable. Pero otros han visto en este milagro algo como lo que hubiera hecho el Creador, porque el Creador toma del polvo de la tierra, toma también de algo suyo para sanar al ciego. Pero acá no se destaca el hecho de que quizás Jesús no tenga poder o que Jesús haya cometido un error. El autor nos hace ver de que probablemente este milagro, más que solamente un milagro, también era una parábola, era una enseñanza para sus discípulos. Porque si tú lees el contexto, cuando Jesús llega a este lugar y Él va con los discípulos en la barca, dice que Él le habla a ellos acerca de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaron que Jesús se estaba refiriendo al pan, porque solamente tenían un pan en la barca. Y entonces Jesús les dice, decepcionado, triste, ¿por qué ustedes teniendo ojos no ven? ¿Por qué teniendo oídos no oyen? Entonces, acá creo que Jesús, este milagro, este es un paréntesis, que nos quiere mostrar un poquito la ceguera espiritual de sus discípulos. Así que son sus discípulos los que requieren 2 toques de parte de Jesús para que realmente, finalmente, puedan ver. Creo que los discípulos, aun cuando estaban con Jesús mismo, ellos todavía no entendían la naturaleza de la misión de Jesús. Estando con Él estaban enfocados en sus deseos, en sus sueños. Ellos querían a toda costa que Jesús fuera el Rey prometido. Ellos querían a toda costa que Jesús se levantara como ese libertador de los romanos. Pero Jesús tenía otra misión. Él había venido con otro objetivo y lamentablemente a los discípulos les estaba costando mucho trabajo ver eso. Entonces acá en estos pasajes, cuando nos enfocamos en el contexto, vemos a un Jesús que sí, le entristece que sus discípulos sean tan lentos para creer y para entender. Pero con paciencia Él los toma de la mano, los toca más de una vez para que ellos finalmente entiendan y vean a qué había venido Él. El Evangelio de Marcos se centra en Jesús y sus viajes con sus discípulos. Nos muestra al Señor Jesús yendo en una dirección que claramente es Jerusalén, al Calvario, a su muerte. Pero de aquí de Betsaida, Jesús toma a sus discípulos una vez más y los lleva muy al norte, a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo queda a los pies del monte Hermón. Es el extremo norte del territorio de Israel. Y en Cesarea de Filipo, a donde los lleva, es un lugar con muchos paganos. Es una tierra de gentiles. Muy cerca de Cesarea de Filipo se encontraron muchos templos al dios Pan, por ejemplo. Dioses de la mitología griega, dioses romanos. Es muy interesante que Jesús haya tomado a sus discípulos hacia esos lugares. Claramente Jesús quería estar solo con ellos. Quería nuevamente darles esta instrucción. Pero acá, estando cerca de esos lugares, Jesús le hace una de las preguntas más importantes a sus discípulos. Primero, la primera pregunta parece como de survey, como de un tipo de encuesta. ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y los discípulos empiezan entonces a contar lo que ellos han escuchado. Y le dicen a Jesús, Jesús, algunos piensan que tú eres quizás Juan el Bautista o alguno de los profetas. Jeremías quizás. Pero ahora viene la pregunta más importante, porque Jesús le pregunta a ellos, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes acerca de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Y como siempre, Pedro toma la palabra y él dice, tú eres el Cristo. En el Evangelio de Mateo se agrega la información de que Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esta claramente era una declaración de Pedro que podía ser el pensamiento de todos sus discípulos. Y esto es muy importante porque a pesar de que Jesús estaba retirándose de Galilea, alejándose de la gente, a pesar de que Jesús
cuando quisieron coronarlo, no lo permitió y se alejó de la gente, a pesar de que muchos ya estaban abandonando a Jesús porque no era el líder que ellos esperaban que fuera, entonces los discípulos se mantienen firmes al lado de Jesús y están al parecer firmes en su convicción de que Jesús es el Mesías. Ahora, respecto a esto, Jesús les dice a Pedro que esto fue revelado por el cielo, por el Padre. Y acerca de esta declaración dice Jesús a Pedro: Pedro, tú eres Pedro, pero sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no podrán contra ella. Muchos han querido entender de que Jesús se refería a Pedro como la roca sobre la cual la iglesia iba a ser construida. Pero tiempo después Pedro sí sucumbió ante las puertas del Hades. Él negó a Jesús de forma estrepitosa. Lo que realmente Jesús quiso decir en Cesarea de Filipo es que sobre sí mismo iba a edificar la iglesia, sobre la información de que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios. Las puertas del Hades no pudieron contra Jesús. Él es el único firme, estable, sobre quien la iglesia podía ser fundada. Ahora, lo interesante ocurre después. Esta declaración es muy importante de parte de Pedro, pero ahora Jesús le empieza a revelar a sus discípulos el plan. Miren, vamos a ir a Jerusalén y yo voy a ser rechazado, yo voy a ser maltratado y finalmente voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Cuando Pedro escucha esto, toma a Jesús a un lado, aparte, y lo empieza a reconvenir. Le empieza entonces a decir: Señor, ¿de qué estás hablando? No permitas que esto te suceda. Claramente Pedro acá está revelando nuevamente su ambición, lo que él quería para Jesús y para sí mismo. Él quería un reino terrenal. Él quería a Jesús en el trono y Pedro quizás gobernando al lado de él. Y es entonces que Jesús reprende a Pedro duramente. Le dice: apártate de mí, Satanás, porque solamente pones los ojos, la mirada en las cosas terrenales y no en las celestiales. Este era el enemigo usando a Pedro. El mismo Satanás ya había tentado a Jesús en el desierto después de su bautismo y ya le había ofrecido reinar en este mundo sin tener que pasar por la muerte. Satanás le había dicho a Jesús: te daré todo esto si postrado me adoras. Y ahora, usando a uno muy cercano a él, a Pedro, Satanás nuevamente vuelve a tentar a Jesús de que no vaya a la muerte. Claramente esto le convenía a Satanás, porque a eso había venido Jesús, a salvarnos. Y para salvarnos él tenía que morir. Así que usó a Pedro para desanimar a Jesús, o para de cierta forma sacarlo de su concentración de cuál era su misión. Pero Jesús, que estaba bien claro en lo que había venido a hacer, reprendió a Pedro. Y empezó a decirle entonces a todos: el que me quiera seguir debe negarse a sí mismo y también debe tomar su cruz y seguirme. Jesús le deja muy en claro a sus discípulos que seguirlo a Él involucra estar dispuesto a morir. Involucra tener que estar dispuesto a dar la vida. Y Jesús nos explica esto de forma bien interesante. Él dijo: el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero aquel que entregue su vida por mi causa y por el Evangelio, la va a encontrar. El Señor Jesús vino a morir, como la semilla. Él tenía que morir para dar fruto. Y Él esperaba no menos de sus discípulos. Los discípulos tenían que morir a sus ambiciones. Tenían que morir a estos deseos terrenales que ellos tenían de ser gobernantes o de ser gente importante y de fama. Te pregunto en esta sección, en este estudio, ¿a qué tenemos que morir tú y yo? ¿Cuáles son las cosas que quizás están dominando nuestra vida, que nos están alejando de la meta celestial? ¿Será que tienes ambiciones terrenales? ¿Será que hay cosas que están robando tu corazón y que no pertenecen necesariamente al reino de los cielos? Quiero leerte en los comentarios acerca de cuáles son las cosas que puedan estar estorbando tu vida espiritual. Quiero que uses tu imaginación, porque dice la Biblia que después de haber estado en Cesarea de Filipo, imagínense, del norte, llegar nuevamente a la zona de Galilea,
Dice que Jesús esa noche tomó a 3 de sus discípulos y les dijo: subamos este monte. Cansados del viaje, subir un monte iba a ser aún más penoso, aún más difícil. Pero aún así Jesús quería hacer esto con sus discípulos, porque Él tenía algo que mostrarles. Claramente más adelante Jesús podía mirar las persecuciones, las pruebas y los desánimos que ellos tenían que afrontar. Por eso este momento era crucial para ellos. Jesús, en la cima de un monte que la Biblia no nos da el nombre, tenía que mostrarles su gloria. La Biblia no menciona el nombre del monte al cual Jesús subió con sus discípulos. La tradición señala el monte Tabor, pero está muy lejos y no es lo suficientemente alto. La descripción bíblica habla de un monte bastante alto, una montaña casi. Algunos piensan que fue el monte Hermón, que queda cerca de Cesarea de Filipo. Pero lo cierto es que después de este evento dice que él volvió a Capernaum. Por lo tanto, dentro de la zona de Galilea, el monte Arbel, es uno de los más altos. Yo quiero que tú imagines con tu mente a Jesús subiendo a este lugar. Dejó a los 9 abajo, junto a otra gente que lo estaba siguiendo, y solamente con Santiago, Pedro y Juan, él sube a este lugar. Qué privilegio para ellos el poder ver la gloria de Jesús. Pero Jesús les dijo: yo quiero que ustedes esto todavía no se lo cuenten a nadie. Claramente esto fue un evento magnífico, que ellos vieran a Jesús en su gloria, radiante y hablando con Moisés y Elías. Pero no era el momento de compartir esto, porque primero venía la cruz, primero venía el sufrimiento, primero venía el rechazo. Y esa parte del plan de salvación a los discípulos no les gustaba. Ellos querían quedarse en la cima de este monte para siempre. Pero ciertamente este evento duró solamente un momento, porque abajo, nuevamente el enemigo estaba haciendo de las suyas. Jesús siempre sube a los montes a orar. Él siempre requiere estos momentos a solas con el Padre, para recibir instrucción, inspiración y poder. Pero después Él tenía que bajar para ministrar a la gente y a quienes necesitaban de su poder. Algo así tiene que pasar en la vida de nosotros, sus discípulos. Ciertamente necesitamos esos momentos a solas con el Señor, pero también necesitamos bajar para ministrar a quienes sufren. Así que quiero que te preguntes esto y me dejes ese comentario. ¿Has vivido alguna vez algún momento, un sábado especial, donde sentiste la presencia de Dios y quizás quisiste que ese día no terminara? ¿Recuerdas un día así? Creo que esos días así son muy especiales y quedan en nuestra mente y memoria. Pero los discípulos no pueden quedarse viviendo en el pasado. Tenemos que volver a subir a un monte para encontrarnos con el Señor y recibir esa fuerza, esa inspiración, ese poder para seguir ministrando a un mundo que perece. El monte de la transfiguración era algo necesario para los discípulos, porque más adelante ellos enfrentarían muchas pruebas, enfrentarían la muerte de Jesús, el rechazo de Jesús de parte de los dirigentes judíos. Y este momento donde ellos vieron su gloria no se iba a borrar de su mente. Y ellos más adelante podrían enfrentar su propia muerte, sus propias persecuciones, sabiendo de que ellos estaban siguiendo las pisadas de Jesús, sabiendo de que ellos seguían al verdadero Mesías, al Hijo de Dios. Después de Jesús pasar un tiempo con sus discípulos en la cima del monte y revelarles su gloria, era hora de bajar. Y cuando bajaron, dice la Biblia lo siguiente: cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que discutían con ellos. Enseguida toda la gente viéndolo se asombró, y corriendo a él los saludaron. Él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron.
Respondiendo él le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo, revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño, y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Mientras Jesús estaba mostrándole su gloria a sus discípulos en la cima del monte, aquí, a los pies del monte, estaban los discípulos y a ellos se sumó una gran multitud. Entre ellos también estaban los escribas. Y los escribas aprovecharon esta instancia de que no estaba Jesús para acosarlos con preguntas. Pero dice que al parecer las preguntas tenían que ver con el hecho de que un padre había traído a su hijo y los discípulos no habían logrado expulsar al demonio. Esto es extraño porque hace no mucho tiempo atrás Jesús envió a los 12 y les dio autoridad sobre los demonios. Y ellos regresaron de ese viaje felices, contentos, diciéndole a Jesús: Jesús, hasta los demonios se nos sujetaban. ¿Por qué si antes habían podido expulsar demonios, aquí, a los pies de este monte, ellos no pudieron? Jesús más adelante les va a responder a esa pregunta, pero acá ya les dijo: generación incrédula. El problema era la falta de fe. Quizás el problema fue que los discípulos, al hacer esto, quizás ellos creyeron que el poder estaba en ellos, o que quizás creyeron que esto iba a ser siempre así, pero creo que Jesús les estaba enseñando nuevamente a ellos una lección. La lección es: yo no voy a estar siempre con ustedes, y la fuente del poder está en la oración. Por eso él después va a decir que esta clase no sale sino con oración. La oración es una forma de conectarse con Dios el Padre. Jesús les había mostrado todo el tiempo que esta era la forma en que él se relacionaba con Dios. Y era lo que él esperaba que ellos estuvieran haciendo cuando él no estuviera. Entonces, el problema de los discípulos es que habían dejado de creer o que habían dejado de depender de Dios porque no estaban orando. Entonces, lo increíble del pasaje es el contraste. En la cima del monte, la gloria de Dios. A los pies del monte, Satanás, demostrando todo su poder en la vida de un joven. Y este padre trae a su hijo a los discípulos, pero los discípulos fracasan y ahí entran los escribas y los fariseos con sus preguntas. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no pueden hacerlo? Y quizás sembrando dudas, quizás atacándolos, haciéndoles desconfiar de su Mesías. Quizás preguntas como: yo creo que él no es el Mesías, por eso ustedes no pueden hacer esto. O quizás diciendo: todo esto era un engaño. Cuando Jesús llega y pregunta qué discuten, todos guardan silencio, tanto los escribas como los discípulos, avergonzados porque habían fracasado. Jesús aprovecha la oportunidad para hacer preguntas al Padre. Y el Padre demuestra de que llevaba mucho tiempo sufriendo por esta causa, por esta situación. Y aunque Jesús sabía todo lo que él había vivido, le pregunta para que él quizás se explaye en su dolor, en su angustia. Pero entonces, al preguntar eso, el Padre le dice: si tú puedes hacer algo. Pero si Jesús ya había demostrado que para él no hay nada imposible, pero claramente la fe de este hombre estaba totalmente deshecha y debilitada. Jesús le dijo: al que cree todo le es posible. Yo voy a hacer algo siempre y cuando tú creas que yo puedo hacerlo. Entonces el hombre clamó y dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Nuevamente se repite la enseñanza de Jesús. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decir que los montes se muevan y se moverían. Yo creo que Jesús no nos quiere enseñar lecciones de geografía, ni Él espera de que hagamos esa clase de cosas. Lo que Él espera es que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en Él para que Él haga los milagros que Él desea hacer en nuestras vidas. Nuevamente, Jesús hace este milagro lejos de la ciudad, lejos de la gente, porque Él ya se ha retirado de las ciudades
y se está enfocando en sus discípulos. La lección que los discípulos tenían que aprender y que nosotros tenemos que aprender es la importancia de depender de Dios en oración. Yo no sé si quizás tú has estado pidiendo un milagro por años. Yo no sé si quizás tú has estado padeciendo de alguna enfermedad que parece incurable. Yo no sé si quizás tú hasta has perdido la fe porque pareciera que Dios no responde, que Dios guarda silencio. Pero yo te quiero decir, a los pies de este monte, de que Jesús en la cima demostró ser el Hijo de Dios. Demostró que para Él no hay nada imposible. Pero Él quiere que tú confíes en Él, pase lo que pase. Dios quiere que tú confíes en Él, sea que Él te responda que sí o que no. Porque Dios también a veces a las oraciones, Él puede responder no. Nosotros queremos que se haga nuestra voluntad, pero Jesús también nos enseña que nosotros tenemos que orar y pedir, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. ¿Tienes tú esa clase de fe en Dios, que pase lo que pase, nunca vas a dejar de confiar en Él? Eso espera Él de sus discípulos. Él los está preparando porque pronto Él iba a morir, pronto Él los iba a dejar solos. Y ellos tenían que aprender a orar, tenían que aprender a depender de Él para así, cuando vinieran demonios, cuando vinieran persecuciones y toda clase de enemigos, ellos permanecieran firmes. Que el Señor te ayude a siempre permanecer firme en tu fe. Y sea la prueba que venga, tú no vaciles, no sucumbas ante la tentación y siempre permanezcas con los ojos puestos en Jesús. Después de todos los episodios junto a este monte, dice la Escritura lo siguiente: saliendo de allí caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera, pues enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron, porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor. Nuevamente vemos que en los discípulos estaba esta ceguera. Tenían oídos pero no escuchaban, y tenían ojos pero no entendían. ¿Por qué? Porque en el camino Jesús nuevamente les habló de lo que tenía que pasar. Él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Y dice que mientras iban camino a Capernaum, que no es tan lejos, dice que al parecer Jesús se iba más adelante y ellos se quedaron atrás. ¿Y por qué se quedan atrás? Porque ellos saben que en presencia de Jesús no podían discutir el tema que querían discutir. Claramente la discusión nos muestra de que Jesús no dejó a ninguno de ellos como sucesor o como a cargo de la iglesia. Porque entre ellos venían discutiendo quién de ellos sería el mayor. En la mente de los discípulos había una sola cosa: Jesús va a ser rey, Él viene a instaurar un reino. ¿Quién va a ser el primer ministro? ¿Quién va a estar sentado a su mano derecha y a su mano izquierda? En todos los discípulos estaba esta ambición, estaban estos deseos de poder. Y creo que Jesús, que sabía de lo que venían conversando, esperó hasta llegar a Capernaum, a la casa, para preguntarles. El reino de Jesús no es un reino de poder. No es un reino que el más grande es el que tiene más dinero, más influencia. No. En el reino de Jesús, Él nos enseñó: el más grande es el que sirve, el más grande es el más humilde. Dice que Jesús tomó a un niño, lo tomó en brazos y les explicó que el que recibe a un niño, lo recibe a Él. Jesús nos enseña cómo es que Él espera que seamos, cómo Él espera que tratemos a los demás. No estamos en la iglesia para usar a las personas o para que ellos nos sirvan. El Señor a todos nosotros nos pone en su iglesia y Él nos da el modelo. Él vino a servir. Él vino a entregar su vida. Él dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Acá Jesús nos deja esta lección y con eso nos queremos despedir. Las lecciones que Jesús enseñó en estos lugares
Yo creo que todas estas piedras son testigos de sus enseñanzas. El Señor quiere que nosotros no seamos como piedras, duros de cerviz, tercos, y que estas lecciones nunca terminen de entrar. Es cierto, Él sanó a un ciego y lo tocó 2 veces, y Él te va a tocar las veces que sea necesario para que tú comprendas. Así que oremos y pidámosles al Señor que nos dé un corazón dispuesto para que seamos reales y verdaderos discípulos suyos. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra y porque Marcos registró estas enseñanzas de Jesús. Señor, que estas lecciones puedan entrar muy hondo en nuestros corazones y que nuestras vidas sean transformadas a la semejanza de Jesús. Permítenos ser esos verdaderos discípulos que aman y sirven a otros y cuyo verdadero interés no es ser los más grandes, sino ser los más semejantes a Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. No olvides sintonizar este canal para seguir recibiendo materiales acerca de Biblia e Israel. Que el Señor te bendiga.